Hace unos días me salió un clip muy interesante en TikTok donde una persona de Venezuela estaba hablando de su estadía en Paraguay, que de hecho lo mencioné en otro video, donde le estaban diciendo que se tenía que adaptar a Paraguay, y creo que a mí me pareció muy interesante. Da la casualidad que alguien escuchó el podcast o a lo mejor le salió en sugerencias y me lo envió a través de Telegram, que es este que vamos a reaccionar el día de hoy. De una vez les aclaro, el podcast como tal dura 1 hora y 20. Entonces directamente les digo, no les voy a poner aquí el podcast completo, así que yo les recomiendo que vean el original. Aquí voy a extraer algunos clips para comentar. Si da para hacer 2 partes, pues vamos a hacer 2 partes del podcast, pero en primer lugar, pues vamos a hacer la primera reacción. Dependiendo si a ustedes les gustó, a lo mejor traemos la segunda parte. Como les dije, es una persona que llegó de Venezuela a vivir a Paraguay y va a contar su experiencia, así que va a estar interesante. Vayan dejando su like, ya saben, si están en la televisión solo tienen que subir y ahí está la opción de like facilito, y revisen si están suscritos. Manuel Arteaga, ¿cómo está, Manu? Gracias por venir. Gracias, bro, por la invitación. Manu, ¿cómo carajo viene un venezolano a Paraguay? Bueno, yo primeramente yo no quería venir a Paraguay, Ok. pero no porque sea Paraguay, yo no quería salir de mi país. Yo cuando estaba en Venezuela, yo estaba estudiando economía en una de las facultades más importantes del país, dícese la UNA. Ok. Llegué acá a la UNA, voy a entrar con prueba interna, todo ello, es un proceso para entrar, no cualquiera. Ok, me imagino que es como la universidad pública. Aquí en Guatemala sería como la USAC. Y ya se dieron cuenta y escucharon que es venezolano, pero el acento paraguayo lo tiene ahí en la sangre. Ya se lo contagiaron. Me costó mucho, era como mi bebé, bro, lo logré. Nadie en mi familia había entrado a esa facultad. Yo entré. Pero hay una prueba interna que se hace. Es una prueba y ahí te hacen números, esto, de acuerdo a la carrera que vos vayas, literatura y eso, te hacen una prueba. Pero allá no es concursillo. Ok. Vos te puedes presentar. Ahora, que pases. Un examen. Es tu problema. Entonces, hay... Creo que un poco así también es acá, pero igual... Entonces, allá nuestros cursillos son lugares de preparación donde vos puedes estudiar para la prueba. Pero vos te inscribís. Acá creo que tengo entendido que vos tenés que aprobar el cursillo para... No entiendo cómo es acá. O sea, que yo tampoco... Creo que es bastante similar a lo que se trata aquí, entrar a la universidad pública, por supuesto, donde si no ganas un examen tenés como alternativas de estudiar para eso, pero no te garantiza que si estudias el curso ya pases, nada más te ayudan a aprobar el examen. Supongo que es algo similar. Yo me preparé en un cursillo Sí. 2 meses antes. Ok. Y ahí fue donde ingresé a la facultad y para mí era mi logro tipo, wow. Y es que fue quemar pestañas, así que estudiar mucho, no tener vida por un tiempito. No, y a eso súmale de que en Venezuela ya estaba la situación difícil con Claro. el tema de la comida. Claro. Y el cerebro necesita comida. Vos no comés y tu cerebro no funciona. Y realmente... Y para mí fue había- muy fuerte, pues. Y realmente había escasez de comida Claro. en ese momento. Sí, claro que sí. Yo, por ejemplo, cuando yo me vine a Paraguay, yo estaba pesando 21 kilos. 57 kilos estaba yo pesando. Y yo mido 1,80. Man, chespi, así chespi. Un 10.000 para la batalla. ¿Sabes? Y era por la escasez de comida en Venezuela. Sí. Qué barbaridad, boludo. En la escasez, todo en Venezuela cuando yo me vine, la mayoría estaba flaca. Y había pasado algo, que había escasez de jabón. ¿Qué? Y la escasez de jabón creó una plaga de sarna. Hija. A mí me dio sarna. Hija de puta. A mí eso que te picaba por acá, Sí. a mí me llegó a sarna por la falta de jabón. Qué locura, boludo. Y que vos entrabas Qué a los miedo. lugares así y no había nada para comer. O sea, lo que la gente ve, en lo que vio en la foto, lo que vio por las redes sociales, no es nada a lo que realmente yo viví en Venezuela. ¿Qué pasa? Nosotros, nuestra comida, el desayuno es harina pan. Por lo que tengo entendido, ahorita en Venezuela ya no están a ese extremo como estuvo en esa época, pero me recuerdo que hasta Luisito Comunica hizo un video que impactó al mundo entero, donde se miraba todo totalmente vacío porque no había nada. Luego salieron los del gobierno a decir que eran mentiras, que no sé qué, que Luisito Comunica era un desinformante, pero era la realidad, al menos en ese momento. Creo que a día de hoy ya está diferente. Pero escaseó la harina pan, vos vas y compras pan, como ir a comprar Felipe, pero tampoco Claro. hay pan porque tampoco había harina de trigo. En Venezuela escaseó todo. ¿Esto en qué año fue? Más o menos. 2016. 2016. Cuando yo me vine. Claro, ok. De ver los supermercados vacíos, de ver las filas enormes por conseguir raciones. Horrible, ¿verdad? Y era así, vos llegaste a formar esas filas. Me llegué a ir porque ¿qué pasa? Ya en tu cabeza, el daño más grande que se le hizo al venezolano no fue ni siquiera económico, fue psicológico. Porque, Ok. porque yo pasaba y veía una fila, ahí hay comida. Atendé cómo reacciona tu cabeza. Claro. Ves una fila, ahí hay comida. Y vos te metías en la fila, vos dejabas de hacer todo lo que estabas haciendo y te metías en la fila porque ya había comida. Entonces ve, y ni siquiera sabías que había. Vos empezabas a preguntar en la fila, ¿qué hay? Parece que hay arroz, parece que hay pollo. O sea, la mayoría tuvo el mismo impulso que vos. Nadie sabía por qué estaba haciendo la fila. Y después veías a la gente saliendo con harina. Ah, hay harina. Llegabas a comprar, se acabó la harina. Hija. Y las filas, yo por ejemplo, cuando esa época, bueno, no estudias mañana, bueno, hoy te vas a hacer una fila. Y yo empezaba a hacer la fila a las 10 de la noche. Qué locura. Para comprar el siguiente día a las 12 del mediodía. O sea, hacía hija... Espera, nada.
hacía una fila de 12, 15 horas para comprar el siguiente día. ¡Qué barbaridad! Y cuando llegaba la comida se había un quilombo, así la gente se pelea por arroz y pan o aceite o manteca. O sea, en Venezuela, por comprar manteca o arroz o aceite, hacía filas de 15 horas. Te quedabas toda una madrugada en vigilia en una fila. Ponete a pensar, Shopping del Sol, la fila tranquilamente podía llegar hasta el superviaducto, sin exagerar. No te estoy exagerando, man. Hija, es muchísimo. Es muchísimo. ¿Y qué pasa? Todo ese trajín, el no comer, el estrés, también te afecta en tu salud. Y yo llegué a bajar mucho de peso, bro. Llegaste a bajar mucho de peso. Bajé mucho de peso y también estaba en la facultad. Yo quería rendir bien en mi facultad, quería hacer las cosas bien en mi facultad. ¿Y cómo si no te estás alimentando bien? ¿Cómo haces? No va a funcionar tu cabeza. Aparte, el estrés que causa el tener que buscar, ya no solamente para uno a veces, bueno, te aguantas el hambre para tu familia, ¿verdad? El estrés mental que puede llegar a causar eso, combinado con algo tan importante como tu futuro profesional. Estás teniendo esos dos, estás enfrentando esos dos problemas a la vez. Y yo creo que mucho se tardó todavía aguantando ahí. Que hay muchos venezolanos que se fueron sin querer irse. Fueron casi obligados porque no había nada y pues por querer darle un futuro a su familia o ellos mismos tener un futuro un poquito mejor, decidieron irse. Que no es nada sencillo irse cuando no te queda de otra. Nos vamos a Paraguay. Arreglé todos mis documentos, eso, 15 días. Me voy a Paraguay. Yo no sabía que era Paraguay. Yo no sabía que era un Paraguay. Yo no sabía. Yo quería salir nomás de Venezuela. Qué locura. Y de repente, bueno, vendí algunas cosas que tenía en mi casa y todo eso. Y lo que logré juntar fueron $200 para atravesar 4 países. Ponte a pensar. Hija de puta. Y de repente, bueno, le iban a mandar una plata. Y lo que sí es que, bueno, nos vamos. Y voy, si nos toca mochilear, vamos a mochilear. Pero yo tengo que buscar mi futuro. Le dije, yo me tengo que ir. Claro. ¿Y vos viniste acá de mochilero o viniste por vía marítima o aérea o de una forma más convencional, entre comillas? Con los poquitos $200 que junté. Porque mi amigo no tenía plata cuando salió de Venezuela. De Venezuela. Con mis 200, porque le iban a mandar plata por Western Union. En Venezuela no hay Western Union. Claro. Entonces él tenía que salir hasta Brasil para poder retirar esa plata. Bueno, con mi plata entre los dos juntamos. Esos $200 nos dio para llegar hasta Manaus, que es Brasil. Nosotros bajamos por toda la selva, por todo eso en bus y taxi. Llegamos hasta Boavista, de Boavista a Manaus, se fue la plata. No hay plata. Como pudimos nos conectamos de un wifi ahí de los portugueses, de los brasileños. Y se conectó y de España le mandaron $150. Ok. Y de Manaus bajamos en balsa. Una balsa que fueron 5 días. ¿Y 5 días en balsa tuviste? Bajando el Amazonas. Y yo no teníamos ninguno de los dos plata, pero la balsa incluía comida. Yo dije, mira, a mí llegaba en la mañana y como yo no sabía qué decían ellos tocaban un silbato. Y eso significa comida. Yo parecía un perrito. Yo salía corriendo. Y en la mañana, silbato. Y nos dieron una porción de 2 panes y una cosa rara que ellos toman ahí. Okay. Sí. Y yo comí. Y yo vi que había más. Y yo le dije, mira, yo no entiendo a esta gente qué me está diciendo. Así que si me ofenden o me retan, no voy a entender. Y fui, me paré y agarré más. Y me veía el brasileño así. Yo, mi rey, yo no sé si en 5 días yo me muero. ¿Entendés? Porque ellos nos dijeron que era 5 días bajando. Y yo no sabía si después de 5 días, chao plata y terminaba yo... No sé, ahí trabajando en Belo Horizonte. Yo digo, tengo 5 días para comer lo que no he comido en Venezuela. Man, en la mañana servían y yo agarraba muchísimo el almuerzo. Ellos comen mucho farofa. Sí, yo ponía farofa, me llenaba, agarraba otra vez, comía. Man, hasta que me saciara. Y mi amigo me decía, Manu, creo que te estás abusando. Le digo, rey, yo no te iba a vacaciones. Yo no sé si me bajo de tabaco si me muero, así que yo voy a volver a comer. Y encima yo no entiendo lo que ellos me dicen. Decían cosas, capaz me decían, che, una vez nomás te puede servir. No me calienta. Yo no sé lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Claro. ¿Y no te dio mal estómago? No, que el estómago mío estaba... Por fin. ¡Ay, Dios mío! Man, comí muchísimo, man. Y 5 días después llegaste a Boavista. Al sur de Brasil, ¿verdad? Boavista. Y en Boavista 0 plata. 0. Okay. Porque si seguíamos bajando Brasil no teníamos plata. Y cruzamos a Guajaramirín, que es Bolivia. Claro. ¿Entendés? Y en Bolivia le mandaron a él $100 más. Ok. Y con esos $100 cambiamos no sé qué. Perdón, yo estoy poniendo atención al chisme y la verdad es que solo quiero saber cómo fue su trayectoria. Probablemente haya cortado alguna parte, así que les recomiendo que vean el original siempre. Y pudimos comprar, con esos $100 compramos un pasaje desde Guajaramirín hasta Santa Cruz de la Sierra. Y chao plata. O sea, esa travesía a Asunción fue... Horrible, güey. Horrible. Estamos hablando de más de una semana. 16 días. 16 días para llegar a Asunción. Sí, fueron 3 días para salir de Venezuela, 5 días ya son 8, ¿entendés? Después pasamos a Boavista y Guajaramirín son 2 días porque llegamos así, tuvimos que esperar que abrieran la frontera, todo un tema. Claro. Yo le dije, vamos a seguir esta ruta del mapa. ¿Qué sé yo si eso era verdad o mentira? Pero era la ruta que daba hacia Paraguay. Entonces, nosotros vinimos a mochilear o vamos a mochilear. Man, yo tenía la expectativa alta. En todo este momento yo tenía la expectativa alta. O sea, vos tenías un buen espíritu. Yo voy para adelante. Y él sí estaba un poquito más preocupado. Él es un poco más cuidadoso, ¿verdad? Claro. Yo soy loco, man. Impulsivo. Yo soy impulsivo, ¿entendés? Sí. Por eso me meto en tanto problema.
Bueno, salimos de la terminal. Sí. Y yo veo una mata de mango. Y yo le dije, agarrar mango. ¿Para qué agarrar mango? Uno sabe cuándo vayamos a necesitar este mango, ¿verdad? En la terminal conseguimos 2 cosos de agua y llenamos de agua muchísimo. Sí. Así yo tenía agua y mango. ¿Cuántos kilos tenían encima ustedes? Man, yo pesaba 57 y tenía 60 kilos por encima en ropa y eso. Si van a mochilear, no lleven tantas cosas, más me dolía la espalda horrible Sí, de tanta ropa que yo llevé. 16 días con eso, o sea, cargando eso, un montón. Man, agarré mi mango, 2 cuadras caminé y ya me comí un mango, mango verde. Para ir a Paraguay, allá en esa esquina bajan los camiones que van hacia Paraguay. Yo voy hacia esa esquina porque voy a comprar esto. Y sacó una bolsita con que tenía unas hierbitas dentro. Yo ya no me quería subir en ese auto, man. Y yo pensé que el tipo compraba estupefacientes, bro. Ah, vos pensaste que era marihuana. Sí, ¿verdad? man, yo pensé que era eso, man. O sea, vos pensaste que... Y eran sus hojitas para Nada, la... nada. Encima camiones Trata de otra- negros iba a ser. Encima camiones otra vez en tu cabeza. Ah, no, este es un traficante. No, fui ya. Yo dije, aquí, La historia. Aquí fui. Encima que vos te armás historia en la cabeza. No, yo me armé viendo a ese tipo con una hierbita así y voy a comprar más, me dice. Claro, y era hoja de coca, ¿verdad? Ellos se meten hoja de coca acá Sí. para no dormirse. Claro. Pero y me dijo, para hoja la de coca. altura. Yo entendí. ¿entendés? Cocaína. Más, yo dije, y Javier y yo no veíamos la cara así. Y el tipo con su hierbita así y hablaban en boliviano. Los bolivianos hablan en boliviano. Sí, no es un idioma... Pero Chori, yo estaba preparado y le hacía señas así, cualquier cosa, pues le mete pam, 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 y salimos corriendo acá. Ok. Y el proxeneta nos dejó ir. El traficante barra proxeneta Sí. le dejó ir en paz. En paz. Y después- Acá se pueden ir hacia allá y algún camión les va a alzar. Nosotros bien, salvamos. Sí. Después estábamos así, man, una hora, no se paraba ningún camión. ¿Quién te va a parar a 2 tipos flacos y yo con cara de Chespi, mam? Yo tenía cara de Chespi, bro. Y así No sé qué significa chespi exactamente. Supongo que es una expresión muy paraguaya, así que aquí sí no le caché. Vos le ves un Chespi en la calle, no quería ni que te limpie el vidrio. Menos le da que le suben tu Menos auto. la que le suben tu auto, sí. Bueno. ¿Y ustedes quiénes son? No, nosotros vamos para tal lado. Mira, yo voy a ir 300 kilómetros que les va a acercar mucho a donde ustedes quieren ir. Y el tipo se iba a 300 porque voy a visitar a mi abuela, a mi suegra, algo así era. Eso ya en territorio paraguayo. No, yo estaba en Bolivia todavía. Justo ya te estás tratando de salir de Bolivia. Qué locura. Sí, porque era una línea recta así y después entraba en Paraguay. Yo ni sabía. Y el tipo iba a ir 300 kilómetros, nos iba a dejar muy cerca del lugar donde íbamos. Pero súbanse atrás y nos llevó por la sierra Sí. de Bolivia. Sierra Boliviana. Atrás Frío. en la cabina, bro. ¿Vos viste esa película de Tonto Retonto de Jim Carrey? Así estaba yo, bro. Sí. Así estaba yo. Pero yo feliz porque vamos 300 kilómetros y es una familia, ¿verdad? Claro, es un objetivo, ¿verdad? Y nos dejó así en un lugar donde vendían pollito. Yo veía el pollo así. Y ustedes no comían, no habían comido nada. Y mango y gaseosa. Si esa es una comida balanceada, que me lo diga acá los nutricionistas. Y el tipo dice, bueno, acá le dejo, porque nosotros vamos hacia otro lado. Ya es de noche, yo les recomiendo que paren por acá en algún lugar en la estación de servicio y se queden ahí. Sí. La estación de servicio nos dijo, ah, bueno, dale. Y acá les voy a dar un 20 bolivianos para que puedan comer. Y mi amigo, ¿sabe qué dijo? No, usted nos ayuda mucho. Yo, no. Trae ese 20. ¿Vos traes vacaciones? Yo no, dame ese 20. Yo no le voy a ver más a esa persona ni se acuerda de mí. Con esos 20 bolivianos, brother, El festín. compramos pollito. No, te miento. Voy a ver cuántos son 20 bolivianos en guaraníes. Ah, es casi que lo mismo que el quetzal. Súmenle 3 ceros. Digamos que 20 bolivianos son 20,000 guaraníes. El señor nos compró el pollo. Ok. Y después nos quería dar 20 bolivianos y mi amigo rechazó. Oh. Ahí te dio piri, te dio la sangre. Bro. Así. Lo que sí comimos el pollo, bro. Nunca comí un pollo tan rico. Y bueno, vamos a esperar que el siguiente día nos paramos y nos vamos, ¿verdad? Yo así, bro, escuchaba los grillos, las vacas. Yo no podía dormir en noche. Yo estaba modo gángster, ¿entendés? Veo así pendiente. ¿Y hacían guardias? Mi amigo se dormía. Y yo estaba así, pero atento. Pero atendé porque te digo que él se dormía. Él era más tranquilo. Yo estaba, no... ¿Entendés? Bueno, el siguiente día empezamos a caminar hacia abajo porque el mapa nos marcaba hacia abajo. Yo ni sabía dónde iba. Que nos acercaba más a Paraguay. Y pasó un señor en vez que vendía helados. Esto es Sierra Boliviana. Sierra Boliviana. En Santa Cruz de la Sierra. Sí. ¿Y ustedes dónde se van? Estaba loco, pero loco. ¿Ustedes dónde se van? Y masticaba su... Su hoja de Y coca. nosotros vamos a Paraguay. Yo voy a un lugar muy cerca de Paraguay. Voy a un lugar muy cerca, casi en la frontera. Si quieren les llevo. Y otra vez le contamos la historia. La. Y nos dice, mira, yo entro acá, voy a entregar unos helados. Y yo le digo, te vamos a ayudar. Y nos hemos comido casi, bro. Pero era chulo el tipo, nos vamos a ayudar a bajar los helados. Llegamos así en los helados, llegamos así en Bolivia. Man, era una chocita. Ok. Salió una camioneta del año, esa brona, hambre y yo. Ok. Camioneta del año, Bolivia, frontera. Chocita. Está raro. 2 más 2. Le ayudamos a bajar todos los helados al señor. Y el dueño del lugar de los helados dijo, ¿ustedes no quieren probar? Y probamos la empanada esa de los bolivianos, que es como una Sí, cosa. Eso. sí. Yo comí, bro, como si no hubiese un mañana. Y dijo, ¿quieres más? Cállate. Quiero más.
Creo porque tu amigo era Teresa de Calcuta Sí. y él rechazaba todo. No, yo estaba yo estaba para meterme en problemas, bro. Claro. Me comí la otra empanada y obviamente le trajeron a él también, bro. Sí. Y después, bueno, el tipo nos dijo, bueno, te voy a acercar otra vez a la ruta, el de los helados, y ustedes siguen allá. Y antes de salir, el dueño de la casa me dio 5 bolivianos a mí y 5 bolivianos a él. Uno dijo, este le va a servir para su pasaje para que lleguen más hacia la frontera. Porque ahí pasa un colectivito. Ah, bueno. Y nos dice, ¿ustedes vieron ese señor que está ahí? Sí, él fue narco en España, tira. A la mierda. Y todo eso que tiene ahí de venta del lado de su pantalla. Pasó un colectivito y efectivamente nos cobró 5 y 5. Ok. Nos llevó más hacia adentro. Ok. Me bajé del colectivito y empezamos otra vez a pedir. Nadie nos paraba, bro. Es un celular Android que yo tenía y le ofrecí el celular al del taxi. No tengo plata. Estoy tirado en la nada. ¿Me puedo acercar hasta la frontera? Me acerco. Por un celular. Mi celular. Y nos acercó a los dos. Qué locura. Y después, bueno, yo ya no tenía celular. Pero todavía no estábamos en la frontera, bro. Porque había sido, vos haces tu check out, no sé. Y tenés que recorrer otro camino más. Claro. Y el boliviano me trató re mal. Boliviano, acuérdense que Chávez les ayudó mucho. No, que se acuerden, bro. Ese boliviano me trató re mal. Ustedes venezolanos vienen acá a molestar, a joder y eso. Acuérdense, boliviano. Se le ayudó mucho y me trataron re mal. Por suerte no me quedé en su país. Bueno, ¿Te pasó por la cabeza hasta ese punto quedarte ahí y hacer vida ahí? en Bolivia, Bolivia. Me gustó Bolivia. Me Sí, gustó sí. mucho. Santa Cruz de la Sierra, hermoso. Pero te pasó por la cabeza en ese momento de la travesía. ¿Y si nos quedamos acá? No, pasa que yo te digo algo, bro. Yo sentía que tenía un reloj de vida. Que le quedaban 2 días, ponele. Yo no llego a Paraguay y me muero, una cosa así. Bueno, agarramos y un camión nos metió en la frontera, bro. Y ahí llegamos con mi amigo. Bienvenido a Paraguay. La frontera de Infante Rivarola. O sea, allá en allá el Chaco. Chaco. O sea, te faltaba otra. Pero en mi travesía. cabeza yo llegué a Paraguay, bro. Estaba Claro. feliz. Bien. Llegamos a Paraguay, nos abrazamos todos con mi amigo. Lloramos. Que Paraguay es gigante a comparación de Guatemala. Entonces llegar a la frontera del Chaco todavía te hacía falta para llegar a Asunción. Pero bueno, ya estaba en Paraguay. No estamos todavía en Paraguay. Pero no había aquí. ¿Cómo si no tenemos plata para salir, verdad? Claro. Ah, y el de los helados nos había regalado unos paquetitos de 10 chocolates. Y ese le metimos chocolate full, bro, con galletitas. O sea, ustedes estaban azucarados hasta la Azucarado, así yo estaba. Y va saliendo un camión y le digo, che, vos no lo puedes llevar meter hasta Paraguay. Yo voy hasta la patria, me dice. Igual nomás, ahí me queda bien la patria. ¿Qué iba a saber yo que era la patria? la estancia de la patria. No, la ciudad, la zona. ciudad, sí. La patria. Nos sacó Infante Rivarola hasta la patria, bro. De noche. Y llegaron. Carajo. Man, había una casita acá y una estación de servicio acá. Más nada. Sí, eso era la patria. Man, ni el Luisón se va por allá. Nadie se quiere. ¿Quién se quería la Ese sí lo entendí. De Luisón sí hemos escuchado. Mam, y ahí esa casita había sido una comisaría. Entonces yo dije, acá no hay nadie que robe, pero por las dudas, vamos a quedarnos al lado de la comisaría y nos quedamos dormidos así en la comisaría. ¿Y vos viste dónde están las rubias? Sí. Cuando llega la tren, Ah, sí. en la playa, Sí. y se le queda viendo hacia a las rubias. Y así fue el policía. Yo estoy durmiendo así, porque de ahí yo dormí un poquito más. Sí. Y abro mi ojo, un rubio de 2 metros me está mirando. Un rubio. Sí, era rubio, bro. Una cosa así era el policía. Se me queda viendo. ¿Ustedes quiénes son? Y yo, hola, Trell. Somos venezolanos. ¿Qué hacen acá? Asunción. Está muy lejos de Asunción. Y sí, ¿verdad? Pero vamos a Asunción. ¿Quieres que te diga? No me puedo volver a Venezuela. Bueno. Y pasaban camiones, le hacíamos así. Nadie nos alzaba. Y después pasó un camión. Le dije, señor, ¿me puedo subir en tu camión? Nosotros vamos... Sí, yo voy hasta Mariscal de Estigarribia. ¿Nos podemos subir? Y el otro le dice al policía... ¡Ay, no me dejan! Yo, ¿qué pasa acá? Esa es la primera vez que escuchaste el guaraní. Acá en este país hay 2 idiomas, dije yo. Diablo, va a llover. La tuya, por si acaso. Sí. Y yo le escuchaba a ellos. ¿Quién me traduce qué tal? ¿Por qué no le sale subtítulo a la gente cuando habla en otro idioma? Y le dice, yo le digo, ¿me puedo ir? Preguntarle al policía. ¿Me puedo ir, policía? ¿Me puedo subir? Pero ¿me puedo no subir? ¿Qué? Yo me subí nomás. Yo no sabía si me dijo que no o sí. Íbamos con el amigo y cuando eso la ruta esa estaba reventadísima, bro. Y así íbamos en el camión. Así íbamos en el camión, bro. Y llegamos a Mariscal Estigarribia. Todavía en la loma del... Más lejísimo. Yo no sabía, pero yo estaba en Paraguay. Yo estaba en Paraguay, vos ya estabas feliz. Ahí estábamos en Mariscal de Estigarribia y preguntamos cuánto era el pasaje hasta Asunción y nos dicen 100.000 guaraní. Yo había traído una afeitadora que era para cortarme el cabello, que yo usaba para cortarme el cabello. Sí. Y él había traído un ron, no sé qué. Sí. Dame tu máquina, me dice, vamos a ver cómo vendemos esto. Bueno, lleva la máquina. El tipo llevó la máquina. Después veo que viene como una hora después, pero viene así re bajón. ¿Qué te pasó? Casi vendí la máquina y me iban a dar 200.000 el pasaje para los dos. ¿Y qué pasó? Porque tiene la máquina en la mano. Conecté y explotó. Porque en Venezuela nosotros usamos 110. Claro, acá otro... Acá es 20. 220. Vos enchufás y explota lo que sea. Claro. Explotó la máquina, bro. No sabía yo. Vaya que escuché eso, si no. Imagínense yo llevando mis cosas de 110 a Paraguay. Me explota todo. Ve pues. Qué cantada. A la gran.
Vamos a dejar otro poquito más y creo que vamos a hacer una segunda parte. Y hay taxis que se iban y yo no sabía dónde se iba el taxi. Señor, ¿usted dónde va? Yo voy a Filadelfia. Llévame allá nomás. Claro. Y yo le ofrecí mi... ahí te lo Filadelfia ofrecí sí mi reloj. conozco. Sí. Bueno, en video. Y bueno, le di el reloj, ¿verdad? Y nos metió de Mariscal de Estigarribia, nos metió a Filadelfia. Ahí yo conozco a los melonitas, eso de 2 metros y eso. Y le dije, che, este país es raro. Y eso altísimo era, bro. Estoy en Alemania. No, estoy en Paraguay. y tenían las braguetas, ¿cómo se llama eso? Sí. Los tirantes. Tirantes. todos. Re película esa de allá, man. Yo dije, che, fáchate este país. Y yo entré en Filadelfia y las calles impecables. Todo hermoso, todo cuadradito. Y yo dije, el hueso. Eso sí es una ciudad. Cuando estaba dije, esto está en una locura. Sí. Y nadie me daba bola, bro. Yo le hablaba y nadie me daba bola. Y dije, no, vamos a salir de esta ciudad porque yo no entiendo nada de lo que dicen acá menos. ¿Entendés? Y nos explicó el taxista que ellos son de descendencia alemana, no sé qué, Claro. son muy cerrados. Ellos solamente le dan trabajo, creo que son a los indígenas, algo así. Sí. Y nos dejó así en un localcito que una señora vendía asadito, no sé. Ella se fue y nosotros nos metimos ahí a dormir en su techito. Es el chito de donde vendía asado. Ahí yo, bro, estaba muertazo. La verdad es que comenté muy poco, así que no sé si voy a subir esta reacción porque posiblemente se vayan a molestar los del podcast porque casi no aporté nada. Pero la verdad es que estoy ahí entretenidísimo con la historia. Si lo subo, pues voy a tener que recortar ahí bastante si quieren una segunda parte porque todavía no ha pasado la parte donde yo les dije que yo vi en un clip de TikTok. Todavía no ha pasado. Si les gusta, traemos una segunda parte. Ya ustedes dejarán su like, su comentario y ya miramos si traemos la siguiente parte. De igual manera, ustedes pueden ver el podcast completo. Yo les voy a dejar el link en la descripción, no hay ningún problema. Pero estoy súper entretenido con la historia. Igual, si ustedes no quieren una segunda parte, me lo termino de ver yo por mi cuenta. Ya saben, si quieren que regrese la sección de comentarios, ustedes díganme la sección de comentarios me encantó y ahí y lo traemos más adelante en el siguiente, no, sino en el siguiente. Por aquí están mis redes sociales, también está en la descripción. Revísense si ya están suscritos, si no, suscríbanse, es un gran apoyo. También dejar su like, dejar su comentario, también con gusto los leo. Nos vemos en una próxima, cuídense, bye.